¿Palacio qué? Palacio Juan. Ya, ¿alguien más? Doctor, Palacio. Ya iba a cerrar, ¿eh? Ya, Palacio Avellaneda. Ponlo un poquito más al centro, amigo. Listo. Sí, no te vaya, ¿Quién está es muy el al borde, lapicero? no es muy seguro. Muchas gracias. Ahora. Ponlo más al medio, creo. Ya. No, que Cris va a venir. Ah, ya. Está sentado. Río. Torres. Coronado. Ya. Ya, la clase del día de hoy trata del traumatismo abdominal. ¿Para dónde lo sería mejor? Esta es una entidad patológica que viene haciéndose muy frecuente en nuestro medio, sobre todo. Como ven, de todos los traumatismos en general, el traumatismo abdominal representa 1 de cada 10 ingresos por traumatismo. O sea, de cada 10 pacientes traumatizados, 1 es trauma abdominal. Esa es la epidemiología, ¿ok? Lo importante es que el traumatismo de todos estos pacientes se ve complicado con la muerte de los pacientes. Muchas veces el trauma es tan grave que el paciente no se puede salvar. Y generalmente la causa de muerte de estos pacientes son por 2 razones: por lesión de algún vaso importante, como por ejemplo la vena cava, la aorta, en fin, algún vaso muy importante que pueda generar un sangrado profuso, o de lo contrario por la sepsis, ¿no? Ya que hay vísceras importantes que pueden haber sido comprometidas y que pueden conllevar finalmente a sepsis. En nuestro medio, como ustedes saben, en la actualidad sufrimos pues de gran cantidad de traumatizados por colisiones, o sea, choques, ¿no? También por atropellos, etcétera, dada nuestra muy afluente parque automotriz, ¿ya? Y también, por otro lado, los traumatizados en la actualidad vienen a estar incrementándose en las emergencias de los hospitales gracias a la proliferación de la violencia por muchos factores, ¿no? La delincuencia, las barras bravas, en fin, etcétera, etcétera. Fíjense, acá hay una estadística hasta el 2007 en la cual hay accidentes de tránsito, todos son accidentes de tránsito, pero yo quiero que verifiquen, miren, aquí en los atropellos nomás, aproximadamente hay un 28% del 2007 y casi no se modifica mucho en los años anteriores. En cambio, las colisiones, 57%. ¿Se dan cuenta? Como en el 2007 se van incrementando progresivamente en los 3 últimos años. Entonces los traumatizados en nuestro medio más van a venir por estas razones, por razones de accidentes de tránsito. En el hospital donde uno trabaja, pues también se vienen incrementando mucho estos pacientes. Hasta el 2008 tenemos una pequeña estadística y lo importante es conocer lo siguiente: los pacientes politraumatizados que acuden a una emergencia tienen su letalidad, tienen la mortalidad en 3 picos importantes. El primero es una muerte inmediata, o sea, cuando se produce el accidente, el paciente muere en el foco donde se ha producido el accidente, ¿no? Muerte inmediata, o en el segundo foco cuando es muerte temprana. Tanto acá en el segundo pico como en el tercer pico, ahí tenemos nosotros que ver, tenemos un papel importante, los médicos y todo el personal de salud. ¿Por qué? Porque en el segundo pico se asume que estos pacientes llegan a la emergencia, pero llegan en mal estado, llegan en shock hipovolémico, llegan con problemas de sensorio, ¿no? Con diferentes causas. Entonces nosotros tenemos que hacer un diagnóstico rápido, oportuno y darle un tratamiento, ¿no? Para que estos pacientes se salven. Y el último pico es una muerte que se produce días después.
también tenemos mucho que ver nosotros, los médicos, el personal de enfermería, el personal paramédico. ¿Por qué? Porque este tercer pico se da por sepsis. Estos pacientes se mueren por sepsis. Si son maltratados, por ejemplo, hay lesiones de colon, donde la sepsis es efectivamente anaerobios, o también gram negativos, entonces estos pacientes se mueren por sepsis. Entonces hay que saber manejar estos casos, sobre todo días después que son hospitalizados u operados, ¿no? Entonces ahí tienen esta gráfica, demuestra pues que el primer pico, la mortalidad es la más alta, fíjense, muertes inmediatas. El segundo pico, tenemos las muertes tempranas, horas después de que ha ingresado a la emergencia, y días después la muerte cardíaca. Un factor importante para evitar la mortalidad en estos pacientes traumatizados es la tensión en el foco del accidente. Y acá, desgraciadamente, ustedes saben, lo viven a diario en los hospitales. ¿Quién trae el paciente traumatizado a la emergencia? ¿Lo trae el médico? No, lo trae el médico. ¿Lo trae el personal de los bomberos o lo trae el personal paramédico, el SAMU, ¿no? Que no son médicos, desgraciadamente? Debería ser un médico, ¿cierto? Si por esa suerte del destino un paciente traumatizado llega a ser atendido en el foco por un médico, bestial, se salvó. ¿Por qué? Porque el médico se da cuenta que este paciente está mal, está chocado, hay que ponerle una vía inmediatamente, ¿no? Para que aguante hasta una emergencia, o hay que parar la hemorragia por una fractura expuesta. Entonces, el médico sabe hacer eso, está entrenado para hacer eso. Entonces, la atención prehospitalaria, que es este sistema, en nuestro país, desgraciadamente, deja mucho que desear. Porque desde el momento que trasladan al paciente, no saben inclusive trasladar a un paciente grave. Entonces eso es importante mantener siempre. Se ganan segundos y minutos importantes en la vida de estos pacientes, si es que uno los maneja bien desde el momento que sufren el accidente. Entonces esta es la parte en la cual nosotros tenemos el punto débil, es nuestro talón de Aquiles, que creo que irá mejorando en los siguientes años. ¿Ok? Acá tenemos un programa, ¿no?, que es a nivel mundial, el famoso ATLS, el programa avanzado de pacientes traumatizados. Esta es la Biblia prácticamente para todos los países, para todos los médicos emergencistas, sobre todo también cirujanos, ¿no?, en la cual nosotros tenemos protocolizados todas las normas, cómo se debe atender un paciente. Entonces, el ATLS es el programa que norma la atención de un paciente politraumatizado a nivel mundial. De tal manera que ustedes saben perfectamente que cómo se debe iniciar la evaluación de un paciente traumatizado, el famoso ABC, ¿no? Mantener una vía aérea, ¿no?, permeable, mantener la ventilación, ver cómo está la circulación, o sea, si hay sangrado o no hay sangrado, ver cómo está el sensorio, aplicando la famosa escala de Glasgow, ¿no?, y exponer al paciente. Exponer significa revisarlo, evaluarlo en su totalidad, para lo cual hay que sacarle toda la ropa, porque puede tener lesiones escondidas. Uno, si lo mantiene con ropa y lo evalúa así, no se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, proyectiles, ¿no es cierto? Pacientes lesionados por armas de fuego. Entonces, cuando en la evaluación primaria, después de haber hecho el ABC, el paciente se dictamina como un paciente chocado, un choque hipovolémico, entonces pasa al proceso de tratamiento de shock hipovolémico. Generalmente lo que se utiliza en nuestro medio son los cristaloides, el cloruro de sodio, solución fisiológica, ¿no es cierto?, para mantener la presión en las funciones vitales. De tal manera que si con los cristaloides que les pasa al paciente se mantiene la hipotensión, entonces ese paciente ni hablar, tiene que entrar a sala de operación. Pero si se normaliza, entra a una segunda evaluación, ya no primaria, una evaluación secundaria. ¿Qué significa eso? Que hay que ver si hay alguna lesión en todo el organismo y sistema de ese paciente. Entonces ahí pasará pues a rayos X, al laboratorio, a ver cómo está una tomografía,
¿no? Una ecografía o una resonancia magnética. Entonces es una evaluación posterior. Es importante siempre, cuando el paciente está chocado por shock hipovolémico con pérdida sanguínea, evaluar el grado de shock. Fíjense, el grado 1 es apenas una pérdida del 15% del gasto cardíaco y el grado 4 es mayor del 40%, ¿no? Entonces, entre el grado 3 y grado 4 definitivamente ese paciente tiene que entrar a sala de operaciones. También es importante en la evaluación inicial evaluar primero las funciones vitales de todo tipo de paciente traumatizado, ver si hay inestabilidad. Si hay inestabilidad, entonces hay alguna lesión sangrante, o de lo contrario, pues realizar en todo caso, cuando el paciente está ya estable, la evaluación de alguna víscera lesionada, ¿no? Entonces es importante planificar cuál va a ser el manejo a posteriori. También necesitamos romper este triángulo, que es la triada de la muerte, que se inicia en hipotermia. Cuando un paciente sangra, comienza la hipotermia. Ahí se inicia este triángulo de la muerte. La hipotermia conduce a una alteración de la cascada de la coagulación. Y esa alteración lleva al famoso CID, coagulación intravascular diseminada, o sea, una coagulopatía. Y la coagulopatía termina en la acidosis metabólica. Entonces, ahí tenemos nosotros este triángulo que definitivamente vamos a tener que romper. ¿Por qué? Porque de shock hipovolémico tenemos que sacar a este paciente, o sea, de la hipotermia. ¿Ok? Para evaluar a este paciente nosotros necesitamos monitorizar. Y para monitorizar, este paciente tiene que tener diferentes catéteres, sobre todo el catéter central, que es este de acá. Es un catéter que tiene que llegar hasta la aurícula derecha, ¿ok? Y para eso se realiza la famosa flebotomía, que ustedes la van a conocer en técnica operatoria. La flebotomía consiste en disecar una vena periférica, como por ejemplo la cefálica, ya la conocen por anatomía, o la basílica, ¿no? Y llegar a través de esta vena con un catéter hasta la aurícula derecha. ¿Para qué? Para medir la presión venosa central, para medir la presión arterial media, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante mantener una de las vías como vía central y de preferencia 2 vías centrales, para que ustedes vean, ¿no? Cuando el shock hipovolémico es severo, grado 3 o grado 4. Igualmente, también es necesario poner a este paciente una sonda nasogástrica, como vamos a ver después. La sonda nos va a dar luces de que si hay una lesión a nivel gástrica, que hay sangrado por la sonda, o de lo contrario, si hay una gran distensión de la cámara gástrica. También igualmente tenemos la necesidad de monitorizar la diuresis a través de una sonda Foley para ver igualmente si hay lesiones también a nivel del tracto urinario bajo, o de lo contrario, pues, ver la diuresis horaria, que es otro parámetro importante de monitoreo. Entonces ahí ven, cuando el paciente está chocado, en shock hipovolémico, hay que evitar el colapso, hay que detectar otros sitios de hemorragia. Puede haber no solamente un solo sitio de hemorragia, muchas veces hay fracturas que no son expuestas y que están detectando pues un sangrado, ¿no? Que pueda ser moderado y que pueda estar conllevando a una hipotensión sostenida, ¿no? Entonces eso hay que siempre buscar. Para romper el triángulo de la muerte, o sea la hipotermia, hay diferentes maneras. Desde que el paciente llega a la emergencia hay que evitar la hipotermia con cobertores, en fin, soluciones cristaloides tibias, ¿no? A alto grado de temperatura, o reanimación con calentadores de sangre de flujo, a alto flujo, y inclusive cuando ya entra a sala de operaciones también el anestesiólogo tiene procedimientos mediante el cual hay que mantener a este paciente fuera de la hipotermia. Acá tienen las indicaciones de la sonda nasogástrica. Miren, hay que descomprimir el estómago, evitar la aspiración para evitar que el paciente cuando vomita se aspire, ¿no? Investigar el contenido gástrico, si hay
algún tipo de material que nos pueda dar alguna luz sobre alguna lesión. También tiene sus contraindicaciones, sobre todo cuando hay fracturas de base craneal. Se asume que cuando uno pasa la sonda a través de la fosa nasal, muchas veces la sonda puede ubicarse, ¿no? Se curva y se puede ubicar en la base del cráneo. Pero eso es muy poco frecuente, pero está descrito en la bibliografía. Igualmente, una contraindicación podría ser si hay fractura de huesos propios de la nariz, ¿no? Con sangrado nasal. Y si es así, entonces habría que utilizar la sonda orogástrica, no necesariamente nasogástrica, sino pasarla a través de la boca, ¿cierto? Orogástrica. Ahí tienen igualmente la Foley, también es una medida importante para ver la hematuria. Ahí tienen los objetivos de la sonda Foley o sonda vesical: evacuar la vejiga, evaluar características de la orina, medir la diuresis horaria, como ya les dije. También puede haber contraindicaciones cuando se sospecha de lesión uretral. Acuérdense que la lesión uretral se va a presentar frecuentemente cuando hay un paciente que ha presentado una caída a horcajadas, así, ¿no es cierto? El paciente cae sobre un muro, así, montado, entonces ahí hay lesión generalmente de la uretra fija, o la uretra prostática, que es la posterior. Entonces cuando se sospecha de una lesión de este tipo, evitar la sonda nasogástrica, porque con la sonda vamos a hacer una falsa vía, ¿cierto? Hay que evitar en esos casos. O de lo contrario, cuando también no se sospecha de sangre en el meato urinario, o hay hematomas a nivel de la vía urinaria inferior. Los exámenes de laboratorio a pedir inmediatamente estos son los más importantes: la hemoglobina, el hematocrito, para ver cuánto ha sangrado el paciente. Para la transfusión necesitamos el grupo sanguíneo y RH, los gases arteriales para ver si ya está en acidosis metabólica o no todavía el paciente, acuérdense de la tríada de la muerte. Ver un dosaje de amilasas. Muchas veces el traumatismo abdominal conlleva una pancreatitis traumática severa, o sea, una pancreatitis necrohemorrágica. Tan severo ha sido el golpe que ha lesionado el retroperitoneo. Entonces hay que dosar aquí amilasas. También es importante, miren, pedirle, si es dama, si es mujer, un test de embarazo, porque muchas veces nos encontramos con sorpresas. Uno abre el abdomen y el útero está grande, ¿no? Entonces no sabíamos. ¿Por qué? Por no pedirle un test de embarazo a la paciente. Entonces cuando se suscitan estos casos, entonces el manejo es multidisciplinario. O sea, ahí tiene que entrar el ginecólogo, el ginecobstetra, etcétera, con el cirujano a operar, para evitar lesiones también al producto. O un examen de orina para ver la hematuria, el tiempo de coagulación y sangría en otros casos. Las placas también son importantes evaluar, por ejemplo la placa de tórax, sobre todo para ver si hay lesiones a nivel torácico, traumatismos torácicos, o a nivel del diafragma. Muchas veces la contundencia de un golpe puede desgarrar el diafragma, y cuando se desgarra el diafragma se producen las famosas hernias diafragmáticas, ¿no es cierto? Se ve parte del estómago que está metido en el hemitórax del lado izquierdo, o parte del colon o el intestino, ¿no? Entonces ya ahí nos damos cuenta con la placa de tórax. La placa de pelvis es para la evaluación de hematomas retroperitoneales. Generalmente cuando hay fracturas de pelvis, sobre todo a nivel posterior, de las ramas posteriores, hay hematomas grandes que pueden abarcar parte del espacio retroperitoneal. La placa simple de abdomen es importante evaluarla para evidenciar una ruptura de víscera hueca. Cuando se perfora el intestino, sea delgado o sea grueso, entonces fluye aire hacia la cavidad, y eso da el famoso neumoperitoneo. El neumoperitoneo entonces es evaluable mediante una placa simple de abdomen, o también cuando hay borramientos de la cámara gástrica o del psoas, nos está hablando de sangre libre en cavidad. La sangre, cuando se disemina en la cavidad peritoneal, borra el psoas y borra la cámara gástrica. Entonces son signos indirectos que pudieran estar diciéndonos a nosotros que hay que entrar a la sala de operaciones inmediatamente. Y otras placas ya de menor cuantía, de menor frecuencia, que son las placas contrastadas, cuando se sospecha de lesiones a nivel renal.
Aquí en estas imágenes aprecian ustedes el neumoperitoneo. Miren, acá hay aire, acá está el diafragma. ¿Ven? ¿Ven? Ahí está el neumoperitoneo. Clásico, ¿no? Los meniscos que se evidencian en una placa tóraco-abdominal. O también aquí, fíjense cómo se mete el asa intestinal, ¿ven? Al tórax. Esto ya es una hernia diafragmática. Aquí igualmente hay una hernia pequeñita, hernia diafragmática. Aquí podemos apreciar más grande, miren cómo prácticamente colapsa al pulmón de ese lado, toda la cámara gástrica está ingresando, igualmente acá. Bien, los traumatismos abdominales se clasifican en dos grandes grupos, el trauma abdominal cerrado y el trauma abdominal abierto. Vamos primero a tocar los traumatismos abiertos. Los traumatismos abiertos, a su vez, pueden subclasificarse en dos: producidos por arma blanca o producidos por arma de fuego. ¿Cierto? Entonces, los traumatismos abiertos son los que muchas veces más conllevan a sala de operaciones. En cambio, los cerrados son aquellos que se van a producir por la contundencia del golpe, cuando hay un choque, una colisión, un atropello, entonces se producen este tipo de lesiones. Miren, ahí está la incidencia entre los cerrados y los abiertos. Son mucho más frecuentes los traumatismos cerrados. Y en nuestro medio, con mayor razón, ya les dije las razones, ¿no? La gran frecuencia de accidentes de tránsito en nuestro medio hace posible este porcentaje, hasta 80-90%. En cambio, los abiertos, 10 a 20%. La causa del cerrado, los accidentes de tránsito. La causa del abierto, bueno, pues pueden ser arma blanca, arma de fuego y otros más raros, digamos así. Las lesiones que se puedan producir en los cerrados, a la cabeza está el vaso, miren, hasta un 60%, el hígado le sigue y el intestino delgado. En cambio, las lesiones en los traumatismos abiertos son las vísceras huecas, el intestino delgado a la cabeza. ¿Ok? Traumatismos abiertos, acá los tenemos. Generalmente estos traumatismos están en relación directa a la masa que ocupa el órgano. O sea, si por ejemplo tenemos 7 metros de intestino delgado, evidentemente lo más frecuente que se va a lesionar es el intestino delgado en un traumatismo abierto, ¿ok? O el colon, pues. El vaso, muy poco. ¿Por qué? Porque el vaso es chiquitito, ustedes lo conocen perfectamente, ¿no? Y el hígado, ¿por qué no? Si es grande, porque está cubierto por la parrilla costal, ¿ok? Está protegido a ese nivel. Entonces, ahí tenemos la parte fisiopatológica de los traumatismos abiertos. También podemos tener traumatismos abiertos producidos por arma de fuego, que son los penetrantes, ¿no? Estos traumatismos son, a Dios gracias, poco frecuentes, pero se vienen incrementando. Ustedes ven todos los días las noticias, ¿no? Asaltos, sicariato, en fin, múltiples causas en nuestro medio. Pero lo importante es saber que todo proyectil de arma de fuego, después de la penetración, puede producir una fragmentación, se puede fragmentar dentro del organismo, lo cual lesiona gravemente las estructuras que va a atravesar. Y también produce dos tipos de cavitación: la cavitación permanente y la cavitación temporal. Todas esas son las lesiones que puede producir un proyectil de arma de fuego. Acá los factores que determinan la lesión son la fragmentación, como ya les dije, cuando el proyectil se fragmenta, por ejemplo, llega al hígado y se estalla ahí, pues lesiona y hace lesiones serias, pues, ¿no?, en el hígado. O la distancia también es otro factor importante. Si no es lo mismo que si te disparan a quemarropa en un asalto, que si te disparan desde el edificio de la torre de ahí, de 50 metros, 100 metros, una cuadra de distancia, es diferente, ¿no? Y la densidad de los tejidos también juega un papel importante para ver la lesión, la magnitud de la lesión. No es lo mismo que lesionen el vaso, que es una estructura muy frágil, que un hueso, que lo puede fracturar definitivamente. Entonces ahí la densidad de los tejidos juega un papel importante. Entonces fíjense acá, este es el trayecto que puede seguir un
un proyectil de arma de fuego, en este caso rifle, ¿no? ¿Ven? De larga distancia, ¿no? Entonces fíjense, acá se puede apreciar en la ruta dos cavidades, la cavidad permanente, que es esta, donde se lesiona todo el tejido a este nivel, y la onda expansiva que produce cuando va pasando el proyectil, que es la cavidad temporal, que también lesiona, ¿ok? Pero sin embargo, cuando se produce una lesión por un arma más corta, arma corta, y a una distancia menor, entonces la lesión es mucho mayor, porque además de producir la cavitación permanente y la temporal, también hay fragmentación, ¿ok? Es importante también en estos pacientes ubicar y saber definir e identificar los orificios, o el orificio de ingreso del proyectil y el orificio de salida. El orificio de ingreso, como ustedes ven en la imagen, generalmente es pequeño, es redondeado y presenta un halo alrededor que se llama tatuaje. Presenta tatuaje. Esa es la característica del orificio de ingreso. Pero sin embargo, el orificio de salida es un orificio más grande, irregular, de bordes anfractuosos, ¿no? Sin tatuaje. ¿Ok? Entonces tenemos que definir los dos orificios, el de entrada y el de salida. ¿Para qué? ¿Para qué definen orificio de entrada y salida? Para ver el trayecto, la ruta. Si por ejemplo ingresa por el hipocondrio derecho y sale por la región lumbar derecha, ya estoy dándome cuenta que ahí puede estar lesionado el hígado, el riñón, ¿no es cierto? El riñón derecho, la cápsula suprarrenal, el duodeno, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que focalizar más o menos los órganos que pueden estar siendo lesionados. En este cuadro, para que aprecien la frecuencia que ya les he mencionado, ¿no? En traumatismo cerrado está el amarillo, el vaso a la cabeza, y en traumatismos abiertos el intestino delgado. Como les repito nuevamente, cuando se ven este tipo de lesiones hay que siempre entrar, sobre todo cuando son de sexo femenino, con un ginecobstetra para ver las lesiones que puede haber producido a nivel del producto. Generalmente los traumatismos por arma de fuego siempre van a la parotomía. Por lo general, un 90-95% de los traumatismos producidos por arma de fuego van a la parotomía directa. Pero cuando el paciente está muy estable y parece que no ha entrado el proyectil, hay dudas, entonces ahí tenemos que utilizar las ayudas radiológicas, ¿no es cierto?, para ver dónde está ubicado el proyectil. Entonces ahí tenemos la necesidad de evaluar una placa, sea de abdomen simple, una placa contrastada, o ver dónde se ha ubicado el proyectil. Ahí tienen lesiones producidas por arma de fuego. Miren, esto es ya escopeta grande, ¿no? Y acá hay intestinos lesionados, inclusive no se salvan pues las criaturas de este tipo de lesiones. Al examen, nosotros, siguiendo nuestra semiología, tenemos que evaluar a nuestro paciente y ver totalmente desvestido al paciente, como ya les dije, siguiendo el ABC, y a la palpación ver si hay dolor. A la palpación abdominal hay resistencia abdominal, lo cual nos estaría hablando pues de un peritonismo, ¿cierto? Una reacción peritoneal. La sangre libre en la cavidad o cualquier otro tipo de sustancia puede irritar el peritoneo, entonces nos da resistencia o defensa a ese nivel. También la percusión, igualmente, que nos puede hablar pues ya de lesiones difusas. Muchas veces a la ocultación no hay ruidos hidroaéreos. Cuando hay lesiones de vísceras, generalmente la reacción de los intestinos es paralizarse. Entonces hay ilio, se dilatan las asas intestinales, ¿ya? Al tacto rectal, muchas veces hay que ver el tonismo, cómo está el tono rectal, porque muchas veces pueden pasar desapercibidas lesiones a nivel de la víscera inferior, o sea, colon sigmoides o recto, ¿okay? Disrupción de las paredes rectales, muchas veces, entonces también es necesario evaluar este procedimiento de tacto rectal o tacto vaginal en último caso,
para ver si hay compromiso también de otras cavidades. Los signos más importantes peritoneales que hay que buscar es el signo de Joubert, el signo de Kerr, el signo de Balance. El de Joubert es cuando hay pérdida de la matidez hepática, ¿no?, con sonido timpánico a ese nivel, lo cual estaría hablando del neumoperitoneo. El signo de Kerr, pérdida de la matidez gástrica, ¿por qué? Por presencia de sangre a ese nivel, lesión de vaso, sobre todo a nivel del fondo gástrico, ¿no? Y el signo de Balance, dolor en el cuadrante superior izquierdo, con irradiación hacia el hombro izquierdo, entonces lesión diafragmática, ¿no? En cuanto a los procedimientos diagnósticos de estas lesiones, ¿no?, lesiones por arma blanca, en este caso, muchas veces hay que evidenciar si el arma blanca ha penetrado la cavidad peritoneal. Es importante ver si ha ingresado o no a la cavidad peritoneal. ¿Y cómo evalúo este tipo de lesiones? Muchas veces, para ver si ha penetrado o no ha penetrado, tengo que evaluar con un instrumento. Agarro una pinza de Kelly y lo introduzco a través del orificio por donde entra el arma blanca y veo si atraviesa totalmente las paredes, la pared abdominal. Muchas veces se mete toda la pinza, eso ya qué significa, pues ya ni hablar, ¿no? Pero otras veces hay resistencia. Entonces eso me indica de que no hay penetración. Cuando ha penetrado, en los mejores centros, la laparoscopía diagnóstica para ver si hay lesión de alguna víscera, y si no, puedes realizar la laparotomía. Pero cuando no ha penetrado, entonces hay que observar a este paciente, no hay que darlo de alta. Muchas veces hay lesiones puntiformes que se ve, que no, a pesar de no haber penetrado, pero el orificio es tan pequeñito que ha lesionado una víscera hueca, o sea, un intestino. Esas lesiones puntiformes no se ven de inmediato, se ven horas después. Entonces, por eso este paciente hay que mantenerlo en observación. Pero lo importante es ver, ¿no?, sobre todo si este paciente se descompensa o no. Entonces ahí tienen, cuando el arma blanca ha producido penetración y el paciente está inestable, ni hablar. Esas dos condiciones nos da a nosotros la decisión para tomar la laparotomía exploratoria. Cuando el arma blanca evidencia ya evisceración, ya no hay nada más que hablar. Ahí no le van a tomar placas, no le van a llevar a tomografía, ecografía. Ya esto hay que operar. Que no se piense dos veces, ¿no? Y no vayan a cometer, ¿no?, bueno, no digo la palabra, porque verdaderamente yo he visto a un residente, ¿saben lo que ¿qué hizo cuando vino un paciente así? Agarró la estructura, la metió adentro y lo cerró. Para que vean. Eso es para botarlo de la residencia. ¿Por qué? Porque por ahí solamente estás evidenciando una parte de la estructura que ha sido traccionada. Por dentro puede estar sangrando el paciente y lo manda así a su casa encima. Imagínense. Eso es una negligencia. Y grave. Entonces nunca introducir vísceras que ya están afuera. Al contrario, avisar al cirujano, o lo contrario, ver qué se hace, ¿no? Porque acá este paciente tiene que trazar, ni hablar. Por ejemplo, esto ya pues, ¿no? Esto ya es exagerado ya. ¿Ya? Son lesiones muy grandes ya, como para observar a nuestro paciente, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las alternativas diagnósticas? Miren, la exploración física, o sea, un buen examen. Semiológicamente estamos diciendo la inspección, ¿no es cierto?, la palpación, la ocultación, la percusión, los tactos rectales y vaginales. Buen examen. Esto nos da a nosotros una buena impresión diagnóstica de qué vísceras pueden estar siendo lesionadas. En segundo lugar, la exploración de la herida. Como les dije, hay que explorar no solamente instrumentalmente, sino también, en última instancia, si ustedes están en el serum y no tienen ni una Kelly, metan el dedo, pues se acabó, ¿no? Agarren un guante, se ponen el guante, introduzcan su dedo. Y uno se da cuenta si ha perforado o no ha penetrado la cavidad. Y si ha penetrado la cavidad, ya saben lo que tienen que hacer. En los mejores centros, sobre todo cuando el paciente está estable, se realiza este procedimiento, el LPD, el lavado peritoneal diagnóstico. Es un procedimiento quirúrgico que solamente lo puede hacer el cirujano,
o el residente de cirugía, que consiste en aperturar un pequeño orificio, ¿no?, a nivel del ombligo, la región umbilical, e ingresar hasta la cavidad. Cuando se ingresa a la cavidad se mete un catéter, una sonda, ¿no?, una sonda de Nelaton, y se le introduce a través de la sonda solución fisiológica. Luego de introducir unos 200 hasta 400, 1 litro de solución fisiológica, se aspira. Y si sale sangre, ni hablar. Diagnóstico hecho. Hemoperitoneo a sala de operaciones. Pero muchas veces no se ve la sangre. Entonces, lo que se aspira en el émbolo se manda al laboratorio y ahí se analiza. Y ahí le van a dar un resultado y parámetros importantes que vamos a evaluar después. Entonces, el lavado peritoneal es una también ayuda diagnóstica muy importante. Luego tenemos el EcoFast, que ha revolucionado prácticamente el manejo de estos pacientes, ha hecho más rápido la decisión, si se toma o no, decisión quirúrgica. Muchas veces el EcoFast no necesita de un radiólogo para que lo haga, lo debe hacer el cirujano. El cirujano debe estar entrenado a hacer su ecografía en el momento. Llega el paciente y ya tengo mi ecógrafo acá en el trauma shock, entonces yo mismo le hago. ¿Para qué? Yo veo si hay sangre libre en cavidad, el líquido libre, entonces ni hablar. La decisión está tomada. En otros casos podemos pedir también tomografías cuando queremos ver ya lesiones específicas, pequeñitas. La ubicación de la lesión, también tomografía. Y en los mejores centros la paroscopía, ¿no?, para ver si hay lesión. Entonces ahí tenemos la exploración de la herida, miren, lo que les decía, ¿no? Un último recurso, ¿no?, de heridas producidas por instrumento punzocortante. Ahí tienen múltiples, miren, múltiples heridas. Y acá está la sensibilidad y la especificidad de todos estos procedimientos diagnósticos. Miren, la laparoscopía indudablemente es mucho más sensible, 100%, pero también tenemos el lavado peritoneal diagnóstico. Si no tengo laparoscopio, pero puedo hacer esto. ¿Ok? Y la especificidad, o sea, a mí me habla exclusivamente de esta lesión de hígado, solamente de hígado específico. Entonces ahí tengo la exploración física. Una buena historia clínica, si la saben hacer, entonces nos va a llevar a un diagnóstico certero. De lo contrario, tenemos las otras opciones, por ejemplo el EcoFast hasta el 95%, la laparoscopía ya en un 90%. Muchas veces con la laparoscopía no se ve la lesión, no puede verse la lesión, entonces ahí hay la necesidad de utilizar otros procedimientos. Entonces, acá tienen ya los dos traumatismos penetrantes, el producido por arma de fuego, que generalmente va a la laparotomía, y el producido por arma blanca. Cuando hay un paciente lesionado por arma blanca, hay que ver si está estable o no está estable. Si no está estable, hay inestabilidad hemodinámica, de frente a sala. Pero si está estable, pasa a la evaluación secundaria. O sea, solicitar su TAC, explorar la herida, etc. O, de lo contrario, si no ha penetrado, observación. Luego tenemos el otro gran grupo, los traumatismos cerrados. Estos son los más frecuentes, que generalmente se producen por la aceleración y desaceleración bruscas que puede producir un vehículo y contacto brusco con el cuerpo humano. En este caso, las vísceras sólidas son las más vulnerables, el vaso, el hígado, y luego las vísceras huecas que pueden estallar por compresión. Ahí tienen, por ejemplo, esta es una colisión frontal, que es la que más lesiona. Cuando la colisión es frontal, lesiona y muerte, más frecuente. Miren, sobre todo en el abdomen hay que ver la parte del timón, ¿no?, que se introduce en la cavidad abdominal cuando uno no utiliza el cinturón. Estas son colisiones laterales, ¿no?, del copiloto, de los pasajeros, ¿no? Y esta es la famosa lesión del latigazo, ¿no es cierto? Aceleración y desaceleración, cuando ahí hay lesiones serias a nivel cervical. Estas son ya volcaduras, ¿no?,
donde también se ven lesiones abdominales menos frecuentes. Y acá está la mortalidad, como les decía, la frontal es la más severa, la que conlleva una mortalidad hasta de un 60%. El impacto lateral hasta un 35%, el volcamiento hasta el 15%, por detrás, impacto posterior hasta un 5% de mortalidad. Entonces, igual que los algoritmos que les mostré para los traumatismos penetrantes, también hay un algoritmo para el traumatismo no penetrante, o sea, la contusión abdominal. Entonces, hay que evaluar la estabilidad del paciente. Cuando el paciente está inestable y a la evaluación se aprecia que hay signos de peritoneal, o sea, signos peritoneales, de irritación peritoneal, entonces va a la laparotomía. Si no hay signos de irritación peritoneal y hay inestabilidad hemodinámica, entonces hay que buscar por qué la inestabilidad hemodinámica. Ahí entra una evaluación secundaria. Muchas veces, ¿no? No necesariamente la inestabilidad hemodinámica está referida a una lesión abdominal. ¿Ok? Cuando hay signos abdominales negativos, o sea, no hay irritación peritoneal, entonces tengo que buscar una fractura, tengo que buscar tórax, fracturas costales que pueden estar produciendo la inestabilidad. O fractura pélvica, que no necesariamente es abdominal. ¿Ok? Pero si el paciente está hemodinámicamente estable, entonces pasa a una evaluación secundaria. Si con la eco y los otros procedimientos que acabamos de mencionar hay positividad, el paciente pasa a sala. Pero si no, se observa aún. Aún así, el paciente no puede darse de alta. Lo mismo, las alternativas diagnósticas, lo mismo, la sensibilidad y la especificidad, que también juegan papel importante para este tipo de traumatismos. Este es el lavado peritoneal. Fíjense, el procedimiento se realiza a nivel de la línea alba. ¿Ven? Aquí está introduciendo ya un catéter. Fíjense, y acá está drenando. Fíjense, del catéter sale sangre, ¿no? Hasta 1 litro puede introducirse de solución salina y se drena solita la sangre, si es que la sangre está libre en cavidad. Esta es una imagen que indica pues claramente la introducción del catéter central a través de la línea alba. Acá están los dos músculos rectos, los rectos anteriores. Atravesamos el peritoneo y ahí se insufla la solución fisiológica. Cuando vemos esto, miren, aspiran con la jeringa, ya pues ni hablar, sangre libre en cavidad, sala. O de lo contrario, si no se ve sangre rutilante, se manda al laboratorio y estos son los parámetros que tienen que evidenciar para tomar la decisión quirúrgica. En cuanto a glóbulos rojos, mayor de 100.000 por milímetro cúbico, ya es positivo. Leucocitos mayor de 500, cuerpos extraños como fibras vegetales, bacterias, etc. Ya estamos hablando pues de ruptura de vísceras huecas. Amilasas mayor de 100 unidades internacionales por litro. Fosfatasa, ¿ven? También positiva, bilirrubinas, etc. Ya todos estos parámetros dan la positividad de un lavado peritoneal, lo cual hace tomar la decisión quirúrgica inmediata. Doctor, ¿cualquiera de los parámetros o solo uno? No, puede ser uno solamente. No necesariamente todos, no pues. Por ejemplo, si yo tengo más de 100.000 litrocitos, eso es sagrado, ¿no? O si tengo cuerpo extraño, ya pues, me está diciendo que se ha roto una víscera hueca y que ya estoy aspirando ahí fibra vegetal, frijoles, arroces, en fin, ya pues, ¿no? ¿Qué más? ¿Ok? No necesariamente tienen que ser todos. Bien, entonces ahí tenemos las indicaciones del lavado peritoneal, todas las indicaciones, los pacientes que se debe hacer lavado peritoneal diagnóstico y sus ventajas y desventajas. Miren, entre las ventajas es un procedimiento simple, ¿no? Permite la toma de decisión inmediata, alta tasa de certeza, mínima morbilidad, bajo costo. Solamente hay que bloquear, hay que ponerle un poco de silocaína, hay que hacerle un corte, hoja de bisturí, introducir el catéter. Se acabó, eso es todo. En cambio, entre las desventajas existe esto, ojo, muchas veces, ¿no? Hay baja especificidad. ¿Qué significa esto? No me va a decir exactamente qué
víscera esta lesión. Simplemente me va a decir que hay sangrado en cavidad o me va a decir que hay víscera rota, hueca ahí. ¿Ok? Alta sensibilidad, sí, eso sí. Fallas en detectar lesiones retroperitoneales, obviamente. Si hay una lesión del riñón o del páncreas, no me va a servir el lavado peritoneal. Definitivamente. Contraindicaciones, una sola, absoluta. Cuando ya he tomado la decisión quirúrgica, este paciente tiene que entrar a la sala sí o sí. Y el residente dice, no, pero doctor, quiero hacerle su lavadito. ¿Qué cosa? Ni hablar. Esa es una contraindicación. Muchas veces el residente, por hacer mano, dice, no, quiero, doctor. No, ¿qué cosa? No, ni hablar. Es que los residentes son así, ¿no? Quieren comérselo todo porque tienen solamente 3 años para entrenarse. Y si no lo hacen, lo miran, ¿no? Entonces, ahí está el asunto. Pero definitivamente en este tipo de pacientes no se puede jugar porque es un paciente que se puede morir. Puede ser en otro tipo de pacientes, ¿no? Tiene mucho más estable. Y hay contraindicaciones relativas también, ¿no? Pero que muchas veces no juegan un papel importante, tiene que realizarse, ¿no? Estudios especiales también, como por ejemplo ya les he mencionado, a la ECO-FAST es importante. Detecta líquido peritoneal libre en cavidad, es no invasivo, es de bajo costo, la ECO-FAST, muy importante, procedimiento de mucha ayuda. Ahí tienen, ¿ven? Cuando hay hemoperitoneo, la aparotomía. Cuando es negativa la ECO-FAST, entonces descartar otras causas de shock que ya hemos mencionado, ¿no? Acá tienen imágenes que está mostrando, miren, aquí el hígado, el riñón, este es el espacio de Morrison o hepatorrenal, donde está libre, fíjense, el espacio hepatorrenal donde puede acumularse sangre, ¿cierto? Hemoperitoneo. Igual acá arriba también, otra lesión. Por ejemplo, acá también se pueden detectar lesiones a nivel del pulmón o de la pleura, como por ejemplo ese derrame pleural, con el ECO-FAST. Entonces la ecografía es un procedimiento muy útil, muy útil para nosotros, sobre todo en la evaluación de este tipo de pacientes. Ahí tienen más imágenes ecográficas, miren, ahí está el vaso, en el lado izquierdo, aprecien gran cantidad de sangre rodeando al vaso. Hay sangrado o ruptura esplénica. Igualmente, en este caso, detecta líquido a nivel subdiafragmático, derrame pleural. Acá ya hay otro tipo de lesión, esta es lesión ya que se encuentra en el intermesentérico, alrededor de las asas intestinales, líquido libre en cavidad. Los espacios que ustedes ya conocen. Luego tenemos también la tomografía, pero la tomografía es un procedimiento muy bueno, pero para ver, ¿qué cosa? El sitio de la lesión. Tengo que ubicar yo la lesión, ¿dónde está? No la veo. La eco me ha dicho que hay sangre libre, pero no sé dónde está sangrando. Entonces, para eso utilizamos la tomografía. Y muchas veces identifica lesiones pequeñitas, lesiones puntiformes. Por ejemplo, lesiones a nivel de intestino, de colon, ¿no? Cuando se ha perforado el colon. Y su interpretación no necesita de ¿qué? De un radiólogo. Yo tengo una placa, una radiografía, tengo que llevarlo al radiólogo. ¿Qué te parece esta placa? Entonces la interpretación tiene que hacerse por el cirujano o por el médico tratante en todo caso. ¿Okay? Es inmediato. Tiene algunas desventajas como por ejemplo es cara, pues, ¿no? Ahora, además es importante evaluar en estos pacientes el tiempo que se detiene para el manejo. Muchas veces no queremos perder mucho tiempo, pero sin embargo para tomarle una tomografía se demora 1 hora, más de 1 hora, ¿no? Entonces no es conveniente. Otras veces se necesita un medio de contraste también para la tomografía, lo cual no es necesario. Entonces, en este tipo de pacientes hay que tomar decisiones rápidas, ¿ok? Ahí tienen lesiones detectadas por tomografía, por ejemplo el vaso, miren, acá está,
Este es el hígado, acá está el vaso, acá está lesionado, el vaso está roto, como se ha evidenciado en la laparotomía. Otro tipo de lesiones, también tomográficas, donde se aprecian perforaciones intestinales. También el hígado está lesionado ahí. Sangre en cavidad. Y otro tipo de lesiones, múltiples lesiones, ¿no? La tomografía pues detecta, como ven ustedes acá, miren la flechita, está señalando perforaciones intestinales, ¿se dan cuenta? Entonces eso es característico, pero estas tomografías son tomografías contrastadas, de ahí la necesidad de aplicarle un contraste al paciente, endovenoso. Y las placas simples de abdomen, que también son de ayuda, sobre todo ayuda indirecta. Por ejemplo, cuando hay fracturas costales, yo puedo evidenciar entre la 9, la 10 y la 11 del lado izquierdo, lesión de vaso. Esa es la proyección del vaso, anatómicamente, ustedes lo saben. O lesiones a nivel del reborde subcostal derecho, a ese nivel hay fracturas, lesión de hígado. ¿Ok? Fíjense cómo uno puede deducir indirectamente a través de las lesiones vistas en las placas radiográficas. Esta es una placa, miren nuevamente el neumoperitoneo abajo, ¿no? Famoso menisco, ¿no? O en otros casos, cuando se sospecha de lesión renal, pues pedirle pues la urografía excretoria. Miren, acá está totalmente desdibujado, ¿ven? El árbol calicial, ¿no es cierto? Los cálices renales. ¿De acuerdo? Acá está bien, pero acá roto totalmente. Entonces hay lesiones serias ahí. Ya son estudios contrastados, la urografía excretoria que nos permite ver el árbol calicial. Además también tenemos otros procedimientos como la punción abdominal, que bueno, ya no se usa mucho. De la famosa paracentesis, no se usa mucho. ¿Por qué? Porque es una maniobra ciega, yo le meto una aguja, ¿no? Y puedo lesionar colon, puedo perforar colon, entonces ya no se usa. Se usa muy poco la paracentesis, punción abdominal. Y otros procedimientos como la arteriografía, la endoscopía alta, la videolaparoscopía, que son procedimientos que se realizan solamente en centros de avanzada tecnología. ¿Me entienden? La laparoscopía. Un punto importante en los traumatismos abdominales es el espacio retroperitoneal. El espacio retroperitoneal quirúrgicamente se divide en zonas, en 5 zonas. La zona 1 a la zona 5. ¿Ok? Entonces hay que ubicar en una de estas zonas la lesión del espacio retroperitoneal. Por ejemplo, en la zona 1 la tenemos acá, zona central, donde abarca epigastrio y mesogastrio. Las zonas 2, lo correspondiente a los flancos y a los hipocondrios. Zona 2. La zona 3, la zona pélvica, la más baja. ¿Ok? Zona 4 ya son zonas combinadas, ¿no? Por ejemplo, la zona 4 es retroiliar o retrohepática. O sea, ¿se acuerdan del hiato de Winslow? ¿No? Anatómicamente, detrás del pedículo hepático yo puedo ubicar lesiones a ese nivel. Lesiones de la porta, sobre todo. La vena porta pasa por ahí. Iliar retrohepático. O zona combinada también cuando hay lesión tanto en la 1 como en la 3, o en la 2, o como en la 5 y así. Entonces, es muy importante diagramar esto. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros tomar la decisión. Tenemos que tomar la decisión si es quirúrgica o no. Entonces, para eso, para llegar al tratamiento, tenemos que ver el tipo de trauma y la zona lesionada. La zona 1 permite a todo, si hay lesión ahí, se explora todo, o sea, entra a sala, definitivamente, sí o sí. Zona 1, lesión en zona 1. Zona 2, hay que observar. Ahí se observa, ¿ok? Ver si el hematoma pulsa o no pulsa, porque puede haber vasos que se autolimitan solitos y ahí quedan. Tan solo con descanso médico, reposo absoluto.
La zona 3 no se explora, o sea, la zona pélvica. ¿Por qué? Porque la cavidad pélvica tiene una capacidad tan grande que cuando uno abre esa zona puede evacuarse casi todos los 5 litros de sangre. Es preferible no explorar zona 3, no se explora, que están referidos generalmente a fracturas pélvicas, por fractura pélvica. La zona 4 sí permite exploración, como ya les he dicho, lesión de la porta, y la zona 5, dependiendo de las zonas afectadas, hay que tomar la decisión. ¿Ok? Entonces ahí fíjense esa fractura, Zona 3, la rama ileopúbica, la rama ileopúbica están destrozadas en esta pelvis, ¿no? Zona 3 no se explora. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? El traumatólogo tiene que estabilizar la pelvis. Punto. Nada más. El cirujano no tiene nada que hacer ahí. Ahí tienen más hematomas retroperitoneales, tomográficamente. Y estas son las indicaciones de la laparotomía. Todas las indicaciones de la laparotomía definitiva ya. Acá no hay nada que hablar. Fíjense, la decisión está tomada. La prioridad en la cirugía es fundamentalmente, número 1, control de la hemorragia. Si ya he tomado la decisión, entonces tengo que controlar la hemorragia. Tengo que evitar la contaminación, control de la contaminación. Si hay víscera hueca, rota. Tengo que retirar todo el tejido desvitalizado. Como es el caso de una pancreatitis traumática necrohemorrágica, entonces ahí tengo que hacer la necrosectomía, se llama eso. Entonces, retirar todo el tejido desvitalizado. Reparar el tejido dañado, indudablemente, si hay una perforación de víscera hueca, tengo que cerrar la perforación o hacer la resección intestinal. Reparar las lesiones retroperitoneales, si es que entro al retroperitoneo, tengo que ver el riñón, cómo está, tengo que ver el páncreas, si se puede reparar. Y evitar el síndrome compartimental. Esto es importante, miren, esto es importante, el último punto. ¿Por qué? Porque estos pacientes que son explorados quirúrgicamente generalmente hacen hipertensión a nivel de la cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal tiene una presión de 5 a 7 aproximadamente milímetros de mercurio, pero con la manipulación, la sangre libre, etcétera, etcétera, todo lo que se hace, hasta inclusive taponamiento, se mete gasas para evitar el sangrado, entonces ahí incrementa la presión. Puede incrementarse hasta 20, 30 milímetros de mercurio, entonces eso se llama síndrome compartimental, si uno lo cierra. Si al final yo digo, ya, terminó la operación, 4 horas después, hay que cerrar al paciente. No, graso error, porque se produce el síndrome compartimental, la hipertensión dentro de la cavidad peritoneal. Y esa hipertensión lesiona más todavía. Sobre tejidos lesionados, presión.